Sigamos en este ambiente de oración y démosle ahora paso a nuestro querido profesor Ricardo Pinzón. Permíteme presentarlo, una breve presentación. Ricardo Pinzón, profesor en Sagradas Escrituras, también tiene una formación como coach certificado para asesorar, acompañar procesos personales, acompañar procesos corporativos, docente en diferentes instituciones eclesiales como el CEVITEPAL, un misionero de tiempo completo. Ricardo Pinzón, ¿cómo estás? Buenas noches. Eduardo, buenas noches. Dios te bendiga muchísimo. Dios bendiga a todo el Instituto de Biblia una vez más aquí junto a ustedes. Gracias por la invitación y a todos los que están conectados en el instituto, estudiantes, nuevos estudiantes, curiosos que porque se enteraron, no importa, pasan de ser curiosos a ser miembros. Bienvenidos y gracias por esta invitación. Para darte paso, Ricardo, te muestro esta foto que la tomé de uno de los cursos que grabamos contigo, el curso de Introducción a la Biblia, y contarles a los queridos hermanos que están aquí viendo que con Ricardo hemos hecho diferentes cursos. Uno de Introducción a la Biblia, que mañana les contaremos algo muy especial que queremos ofrecerles, proponerles en este camino de estudio, profundización, y también una serie de cursos muy hermosos sobre el liderazgo bíblico, cómo la palabra de Dios tiene mucho para que enseñarnos en cuanto al liderazgo, como padres, como jefes, como miembros de una sociedad, como emprendedores. Hemos hecho 3 cursos, uno se llamó el liderazgo, un líder según el corazón de Dios, otro el liderazgo de Jesús, otro el liderazgo de San Pablo. Es una línea muy especial que el profesor Ricardo ha desarrollado. Pues Ricardo, gracias por hacer parte de este equipo del ABC de la Biblia para este segundo tema de cómo leer la Biblia, métodos de lectura, experiencias, orientaciones, tips, cómo seguirnos enamorando de la palabra de Dios. Y bueno, puntualmente, oye, yo quiero leerla, nos decían muchas personas en las respuestas al quiz, pero ¿cómo leerla? ¿Cómo leerla? O he empezado y he desistido. Bueno, ¿cómo leerla? Te paso la palabra, Ricardo, y estaré aquí atento a cualquier cosa que tú necesites. Muchas gracias, Eduardo. Qué chévere este tema. Qué chévere que todos estemos deseosos de entrar en la palabra de Dios, en la lectura de la Biblia especialmente, y que así como creo que ayer Manuel Tenjo nos decía qué es la Biblia y nos daba algunos elementos para ser conscientes de lo que es la Biblia y poder encontrar que es más que un libro, allí está la palabra de Dios para todos nosotros. Hoy poder juntos compartir esta reflexión, algunas cosas básicas, bien básicas porque este es el ABC de la Biblia. Lo demás lo veremos en profundidad en los cursos que el Instituto de Biblia nos ofrece. Pero hoy, cómo leer la Biblia hoy en día se hace indispensable en este tiempo más que un tiempo cualquiera, porque estamos en un tiempo turbulento para algunos, dichoso para otros, en medio de dificultades, tribulaciones para otros. Es necesario y esencial ir a las Sagradas Escrituras, descubrir que en ellas Dios nos está hablando de Él y en medio de nuestra situación nos está transformando y moldeando. Por eso es necesario saber cómo leer la Biblia. Y para eso quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias, allí donde se encuentran, el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Quiero comenzar con este texto, no lo voy a explicar todo porque de hecho es la explicación de una de las parábolas de Jesús. Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23. Mateo 13, 18 al 23. Yo voy a leerlo desde la Biblia de Jerusalén, que le da algunos tintes y es el que quiero resaltar en esta lectura en este momento. Mateo 13, 18 al 23. Y la palabra clave de una vez te la digo y te invito a que allí la tienes en la diapositiva, la puedes leer también junto con nosotros si no tienes la Biblia a la mano. Pero la palabra clave para este momento, para este punto de partida que quiero comenzar de cómo leer la Biblia, es la palabra comprender. Ojo, comprender. Si estás escribiendo en tu libreta en mayúscula, escríbela, subráyala en colores, como quieras, comprender. Dice así el Evangelio, Mateo 13, 18 al 23. Vosotros, pues,
escuchad la parábola del sembrador. Está hablando Jesús y va a explicar la parábola que anteriormente dijo y que conocemos muchos, tal vez otros la hemos escuchado, sobre el sembrador, la parábola del sembrador. Pero aquí está la explicación. Dice así el Señor: sucede a todo el que oye la palabra del reino y no la comprende. Miren esto, no la comprende, que viene el maligno y la arrebata lo sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado a lo largo del camino. El que fue sembrado en pedregal es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que es inconstante, y cuando se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe enseguida. El que fue sembrado entre los abrojos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y queda sin fruto. Verso 23, y aquí viene lo clave: pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Este sí que da fruto y produce uno, 100, otro 60 y otro 30. Qué interesante que esta parábola trae su explicación. Jesús mismo la está enseñando y está resaltando algo muy importante, que así como hay unos caminos donde cayó la semilla, a cada camino le corresponde una semilla que fue sembrada ahí. Y esa semilla que fue sembrada ahí fuimos cada uno de nosotros. Y dentro de nosotros está la palabra de Dios. ¿Cómo así, Ricardo? Si siempre me han enseñado que en la explicación, en esta parábola, que tengo que preguntarme qué camino soy, si soy camino, si soy piedregoso, si soy espinos, o si qué soy, o soy tierra fértil. No, si te das cuenta, Jesús mismo explica la parábola y nos hace entender algo curioso, algo maravilloso. Nos revela que la palabra, el sembrador la sembró, esa semilla es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y la sembró en ti, las puso dentro de ti. Y a ti te sembró en un terreno, en un terreno. La cuestión aquí es que según el terreno donde estés construyendo tu vida, allí la palabra tendrá algún efecto. Fíjense ustedes, sucede que el que escucha la palabra del reino, o sea, aquel que ha escuchado la palabra y no la comprende, que es la palabra clave de esta noche, viene el maligno y arrebata de su corazón lo que ha sido sembrado, o sea, la palabra de Dios. Esto significa que tú eres como el caparazón donde está depositada la semilla de la palabra de Dios. Y si tú estás ubicando tu vida y construyéndola en un simple camino donde no hay sino gente que pasa y pisa y pisotea tu vida, sucederá que aunque la palabra de Dios esté en tu corazón, no la comprendes. La comprensión es clave. Y el maligno, el adversario de la palabra de Dios, el sistema que va contra la palabra de Dios, arrebatará esa palabra de Dios de ti. Pero segundo, va a decir que el que fue sembrado, o sea tú, en pedregal, es el que oye la palabra y al punto la recibe con alegría. Yo sé que a veces aquí en el Instituto de Biblia o en los seminarios que se han dado, has recibido con alegría. Pero como tú no tienes raíz en ti mismo, es decir, como no tienes una vida de compromisos profundos, convicciones profundas, eres de doble ánimo, inconstante, suelto en los compromisos. Tú sí es no y tú no es sí, y a veces vas allí. ¿Qué pasa?
La palabra que fue sembrada en tu corazón, cuando venga en tu vida momentos de adversidad, de tribulación y haya persecución por esa palabra, no dará fruto. Otro camino, el que fue sembrado en abrojos. Si tú fuiste sembrado y estás construyendo tu vida en medio de espinos, es decir, que son representados por las pasiones del mundo y la seducción de las riquezas, si tu vida está basada solo en eso, podrás tener dentro de ti la palabra de Dios, pero se ahogará completamente. Por eso el último momento es el clave. Dice allí que si tú eres una persona que construye tu vida, tu matrimonio, tus amistades, tus profesiones, tus empresas, tu apostolado, lo que estás construyendo hoy en día en tierra fértil, en terreno fértil. ¿Qué significa terreno fértil? Que aunque esté lleno de tierra, de humus, tú sabes que ahí hay productividad, hay fertilidad, hay bendición. ¿Qué pasará? Esa persona que tiene dentro la palabra de Dios, la semilla de la palabra, es una persona que escucha la palabra y la comprende. Dará mucho fruto, dará mucho fruto. Algunos 30, algunos 60, algunos 100. ¿Qué quiere decir con esto Jesús? No importa que tú no hayas dado 100, así des un poquito, 1% de fruto, eres fértil, estás en tierra fértil, eres una persona productiva en el orden de Dios. Bendita, como lo dice la Escritura. Pero la palabra clave que quiero decirte es la palabra comprensión. Comprende, porque al final dice, el que escucha la palabra y la comprende. La comprensión, esta palabra nos la enseñaron cuando estábamos en época escolar de pequeñitos, que no solo aprendíamos a leer y a escribir, sino que después de aprender a leer y a escribir, el proceso continuaba en crecimiento y ya necesitábamos comprender lo que leíamos y lo que escribíamos. Por eso la comprensión no es tan fácil. Por eso la comprensión dedica tiempo, la comprensión dedica esfuerzo, la comprensión dedica enfoque, atención, no distracción, no entretenimiento, no diversión. Necesita compromiso. Si quieres tú ser un creyente, una mujer, un hombre, que en donde te encuentras en la vida hoy en día, en la posición que estés, en la situación que estés, en el contexto de vida que te muevas, y si tú deseas ser alguien que lleva la palabra de Dios en su vida, la lee, la ora, la busca, se forma en ella, pero que en ti salga el fruto de la palabra de Dios, las estructuras sociales de Dios, necesitas no solo escucharla, sino también comprenderla. Y la comprensión es un ejercicio no solo mental, sino también emocional, pero también físico, pero también espiritual. Necesitamos aprender que cuando se habla de la Biblia, para saber cómo leerla, el primer paso es que tú quieras comprenderla. No solo digámoslo así, escucharla o leerla y ya, sino comprenderla. Por eso te digo que el ejercicio de la comprensión no es sencillo. Aparentemente sí, pero cuando se refiere a la Biblia es entrar en un enfoque, atención, compromiso y confrontación continua de tu vida con el escrito sagrado, del escrito sagrado con tu vida. Y allí va a suceder la comprensión. Por eso en la Biblia, y especialmente en este evangelio que acabamos de leer, comprender, más que un ejercicio mental, intelectual, se refiere a un estilo de vida que va siendo transformado. Óyemelo bien, está siendo transformado tu estilo de vida en pensamientos, en lenguaje, en hábito, en costumbres, en actitudes, en creencias, en principios, en valores. Es decir, se crea dentro de ti una nueva cultura en medio de la cultura
donde te muevas. Comprender la palabra de Dios te va a llevar a esa experiencia. Es una experiencia de vida en la que tu estilo de vida comienza a ser transformado a la manera de Dios a través del escrito sagrado, a través de su palabra divina.